Bien, hermanos, en la serie sobre idolatría, ¿ya? Nuestra serie de ídolos que lleva por subtítulo El corazón del hombre, El ingenio humano. el ingenio humano, sí, 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 que hay toda la frase, dijimos al principio de la serie, es una frase de Juan Calvino, ¿ya? Y que ha sido traducida, ¿ya? a nuestro tiempo como que el corazón humano es una fábrica de ídolos, ¿ya? Y probablemente es lo que más se ha escuchado en redes sociales, es esa expresión. Sin embargo, si uno va al original de Calvino, Calvino dice que el ingenio humano es una constante, no fábrica, porque tampoco se entendía el concepto de fábrica en los tiempos de Juan Calvino, sino que justamente él lo toma como que el ingenio humano está al servicio de la idolatría, ¿verdad? Constantemente generando ídolos. Y es por eso que nuestra serie lleva ese título. Y hoy día vamos a hablar de un tema bien complejo en términos generales cuando en las iglesias se habla de dinero porque se va a pedir dinero, ¿ya? Pero en nuestro caso, a Dios gracias, no es así. Por lo tanto, tenemos la libertad de hablar sobre dinero sin ningún tipo de vergüenza y lo hacemos, como diría incluso en la propia escritura, no por necesidad ni con tristeza, ¿eh? Cuando se habla justamente de cómo se dona o se entrega, vamos a hablar sobre justamente la idolatría al dinero, ¿sí? Entonces, eso es bueno saberlo, porque hablar de dinero siempre es delicado, ¿ya? En todos aspectos es delicado, y el hecho de que sea delicado hablar del dinero confirma de que es uno de los más grandes ídolos de nuestro tiempo, el dinero. Si no fuese delicado hablar, no sería un ídolo tan compenetrado en nuestra sociedad, ¿ya? Pero el hecho de que cuando uno habla de dinero la gente se empieza a incomodar, manifiesta de que todos tenemos alguna relación no sana con el dinero. Y es eso lo que la palabra nos va a hablar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en nuestra propia sociedad, y si nosotros lo vemos ya desde un aspecto un poco más amplio, la relevancia del dinero es tan importante que ella divide a la sociedad. El que tiene y el que no tiene, el que genera el dinero y el que lo gasta, el que guarda y el que guarda más de lo que necesita, con el que despilfarra. Vamos teniendo nosotros estas alternancias respecto al uso del dinero. Pero en todos los casos hay un uso del dinero que puede ser provechoso y otro que puede ser pernicioso, ¿ya? Y la palabra de Dios no es distinta en ese aspecto. Ella no nos va a hablar de algo que nosotros no podamos percibir en nuestra propia vida. Entonces, es muy interesante porque la Biblia, particularmente, la Biblia habla mucho sobre dinero, eh, pero principalmente sobre la manera en que nosotros necesitamos tener cuidado con el dinero. Y lo hace por esta misma razón. El dinero rápidamente se puede transformar en un ídolo. Y es muy interesante porque aunque Jesús no tiene nada en contra de la riqueza, nosotros lo vemos a él compartiendo con personas que tenían, con ricos, Jesús sí ve la acumulación con suspicacia, ¿ya? E incluso cuando está el uso del dinero como una herramienta para relaciones de mercado, se coloca el dinero como una forma de generar ciertas presiones. Jesús ve eso con suspicacia. Perdón. Y obviamente lo hace porque el dinero tiene el poder de dar la ilusión de autonomía a las personas, de seguridad y ciertamente de poder, ¿ya? Yo tengo poder sobre otro cuando tengo dinero. Entonces, al final de cuentas, el mal uso del dinero podría a nosotros generarnos problemas a este nivel. Ahora, por su parte, la propia economía de mercado de este mundo está basada y fundamentada en justamente el intercambio, la búsqueda, la acumulación de este bien llamado dinero. Entonces, cuando esa forma de vida se transforma en una finalidad, es a ello donde la palabra de Dios más nos va a hablar, cuando el dinero se transforma en un fin, ¿ya? Cuando el dinero se transforma en el objeto de nuestra vida.
y la razón de ser de nuestra vida, ahí entonces la Biblia siempre va a encender todas las alertas. Vuelvo a repetir, no hay nada en contra de la riqueza. El tema es cuando el dinero se transforma en el centro de la vida de las personas. Pero justamente cuando la riqueza o los bienes se transforman en un fin en sí mismo, la palabra nos llama a no dejarnos dominar por este falso Dios llamado dinero. Y eso es lo que nosotros vamos a leer aquí en Lucas capítulo 19 del 1 al 10. La palabra del Señor dice así: Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo adelante, se subió a un árbol sicómoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Perdón. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. De todas las veces que la Biblia habla de riqueza, siempre me ha llamado la atención el Evangelio de Lucas. ¿Ya? Y acá en Chile podemos tener ese juego de palabras de que Lucas habla mucho de Lucas, ¿ya? Entendiendo las lucas como el dinero. Porque si ustedes se fijan en el Evangelio de Lucas, Jesús habla sobre este asunto, sobre el asunto del dinero en varias oportunidades. Esta no es la única, ¿ya? De hecho, en el contexto inmediato, o sea, en el capítulo 18, que es inmediatamente anterior a lo que nosotros acabamos de leer, se nos presentan, y en el 19, lo que nosotros leímos, en estas dos partes, nosotros tenemos tres historias, ¿sí? La primera es un joven rico cuya idolatría al dinero deja de manifiesto la preocupación de Jesús con el tema, que es cuando Jesús dice, por ejemplo, que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Después nosotros tenemos la historia de un mendigo ciego que fue curado, o sea, una persona pobre, sin recursos, y también manifiesta la preocupación de Jesús para con los pobres, cuando Jesús le dice al ciego: ¿qué quieres que haga por ti? Siendo evidente lo que necesitaba el ciego. Pero con eso Jesús se incluye en el sufrimiento del propio ciego que estaba en ese lugar. Obviamente ese ciego, el texto nos muestra que fue curado y salvado por Jesús. E inmediatamente después está el texto que nosotros acabamos de leer, donde nosotros tenemos a otro hombre que es sano, a diferencia del ciego, es sano, Zaqueo, y es rico, ¿sí? Y que también fue salvo por Jesús. Entonces es muy interesante cómo Jesús nos muestra en primera instancia, solo con esa lectura muy superficial de estas tres historias, de que efectivamente Jesús no hace excepción de personas. Porque habiendo declarado anteriormente que era difícil para un rico entrar por su amor, la idolatría hacia el dinero, salva a una persona que lo necesitaba igual que el rico, y después también salva a un rico. ¿Ya? No es que los ricos no entren en el reino. Ellos son tan bienvenidos como los pobres. No hay diferencia para Jesús. No hay diferencia y no debería haber diferencia. De hecho, cuando Jesús trata el tema en otras partes de los evangelios, condena la actitud de los fariseos que recibían con mucha alegría, mucho gozo, justamente a los ricos. Pero a los pobres siempre los dejaban medio de lado, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo interesante de... estoy tratando aquí de arreglar... Perdón, un tema con el... Ahí sí, con el micrófono de la grabación. Disculpen. Bien, no se pudo. Entonces, fíjense, Jesús nos presenta esto como una especie de antesala a la historia de Zaqueo.
Y en la propia historia de Zaqueo, Jesús nos va a hacer el mayor contraste que tiene que ver con el pobre, ciego, y el rico, Zaqueo. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que estas dos historias, estas últimas dos historias, tanto la del ciego como la de Zaqueo, ocurren en Jericó. ¿Ya? El relato parte en el capítulo 18 diciendo que cuando Jesús llegó a Jericó había un hombre ciego. ¿Ya? Y luego entonces nos cuenta la historia de Zaqueo, que también vivía allí en la ciudad de Jericó. Y la ciudad de Jericó era una ciudad bastante rica. ¿Ya? Básicamente Jericó era una ciudad fronteriza donde había una aduana. ¿Sí? Y por ser una aduana o por haber en Jericó una aduana, no nos olvidemos de que estamos en una ciudad que está muy cercana al mar, por donde había flujo siempre de embarcaciones con riqueza, era parte de una ruta también de tránsito de riquezas. Y entonces el comercio que había en ese lugar, como muy parecido a una ciudad portuaria, siendo Jericó una ciudad de interior, pero era una ciudad que tenía esta característica, era un límite regional entre una área y otra dentro del gran imperio romano. Entonces el comercio que había en este lugar generaba una recaudación de impuestos bastante interesante, bastante alta. ¿Ya? Eh, pero obviamente no era lo único que había en Jericó. Ahí estuve leyendo a Kenner, que es un erudito del Nuevo Testamento, y ellos dicen en uno de sus libros que en Jericó, que era una región bastante fértil, estaba bastante cerca del río Jordán, ¿ya? Bien cerquita donde Jesús se bautizó, ¿ya? Para que tengamos una idea general de dónde estamos. Estamos a 30 kilómetros de Jerusalén. Era un día de caminada, ¿ya? Desde Jericó hasta Jerusalén. De hecho, Jesús estaba yendo a Jerusalén. Estamos en Lucas capítulo 19. Entonces Jesús ya está yendo, Jesús ya había dicho. De hecho, Lucas lo coloca de esta forma. Dice que el semblante de Jesús mudó y comenzó a viajar a Jerusalén. Está en ese viaje Jesús, ¿ya? Está yendo hacia Jerusalén. Entonces estamos allí, cerca del Jordán, a 30 kilómetros de Jerusalén, donde había un hermoso palacio herodiano. Busquen luego después ustedes en Google Jericó bíblico, ¿ya? Y van a encontrar una cuestión fascinante, yo la vi en internet, que era parte digamos, de las riquezas de este templo herodiano, que es una especie de rueda que debe tener unos 2 metros y poco, ¿ya? De diámetro, y hasta el día de hoy se ha conservado esa piedra, ya en una explanada en donde se supone que estaba este templo que estoy hablando yo acá, este templo herodiano. Y junto con ello había allí fuentes termales. Y esa era la razón por la cual había un templo herodiano, porque en el invierno los líderes, tanto religiosos, pero principalmente quien estaba allí como rey en Jerusalén, que en este caso nosotros sabemos que en los tiempos de Jesús era Herodes, se iba de vacaciones de invierno. ¿Ya? Se iba de vacaciones de invierno para poder pasar un tiempo en aquel lugar. Entonces fíjense ustedes en lo que era esta ciudad y tenía también esta ciudad de Jericó una especie como de, aunque es anacrónico decirlo, pero una especie de casa sacerdotal. ¿Ya? Era un lugar en donde habían familias de sacerdotes que vivían en aquel lugar, no siendo ese lugar ningún tipo de abadía. Por eso digo, es anacrónico usar esa expresión, pero es para entender de que era un lugar en donde había muchos religiosos juntos, familias religiosas juntas, que estaban en aquel lugar. Entonces, fíjense, el reconocimiento en esa ciudad, en la ciudad de Jericó, era lo más trascendental que una persona podía tener. Ser reconocido dentro de la sociedad de Jericó era en sí mismo un bien último. O sea, las personas querían tener ese tipo de reconocimiento que les podía otorgar la ciudad de Jericó. O sea, si tú eras conocido en Jericó, eras conocido en cualquier lugar. ¿Sí? Y es muy interesante porque haciendo la asociación de que el ciego del cual se habla allí era Bartimeo, ¿ya? Que Lucas no nos da nombre, pero siendo Bartimeo, solamente el nombre Bartimeo significa hijo de Timeo. Y esa expresión, Bartimeo, hijo de Timeo, era como hoy en día nosotros pudiéramos decir un don nadie. ¿Ya? Era como, Juanito, ¿sí? ¿Cómo se llama el caballero ese que siempre está en la calle? Juanito, ¿sí?
Bartimeo, un don nadie en una ciudad donde toda la gente quería obtener fama, reconocimiento. Y allí está Zaqueo. ¿Ya? La ciudad Jericó, el nombre Jericó significa ciudad del descanso, entre otras cosas. Y todo esto es importante para el análisis de nuestro texto. ¿Por qué? Porque fíjense, esta ciudad del descanso, una ciudad del comercio, de los muchos impuestos y del lujo, estaba siendo visitada nada más ni nada menos que por el Hijo de Dios, por el Hijo del Creador de todas esas cosas. ¿Ya? Ese era el momento en el cual Jesús estaba camino a la cruz. Y este día en particular, que es relatado por Lucas, tiene que haber sido sin lugar a dudas el día más importante de Jericó, porque el Hijo de Dios estaba en ese lugar. Solamente por ese hecho de que el propio Hijo del Creador del universo estaba caminando por Jericó, tiene que haber sido el día más importante para la ciudad. Y es interesante porque la ciudad responde a la altura de la visita ilustre. La gente se agolpó para poder ver a Jesús, para estar con Jesús. Querían estar cerca y esta multitud altera la rutina de la ciudad. Fue evidente de que Jesús estaba pasando por allí. ¿Ya? De hecho, en el relato de el ciego, la palabra dice que el ciego escuchó un alboroto y preguntó, ¿qué es eso que ocurre? ¿Qué está pasando? Y le dicen, es Jesús de Nazaret el que está viniendo. Y ahí entonces él comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en este caso, Zaqueo también sabe que Jesús viene y quiere verlo. ¿Ya? Hay una necesidad en Zaqueo y Zaqueo quiere estar o quiere ver con Jesús. Y es muy interesante cómo esta misma multitud genera ciertos problemas. ¿Ah? Por un lado, al ciego le impiden gritar. El relato dice que le decían que se callara porque estaba gritándole a Jesús. Pero eso no impide que Jesús escuche igual la voz del mendigo, gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero tampoco impide que Jesús vea a Zaqueo. A pesar de lo que estaba ocurriendo, toda esta multitud que buscaba de una u otra forma impedir al ciego que entre en contacto con Jesús y por otro lado impedía, digamos el relato dice que era por la baja estatura de Zaqueo, impedía a Zaqueo poder ver. No nos olvidemos de lo que hablábamos la semana pasada, el tema de las miradas, los ojos. El tema del contacto visual en la cultura oriental es fundamental. Entonces toda la gente en una estatura más o menos promedio y Zaqueo. ¿Ya? Zaqueo no tenía la posibilidad de haber visto cara a cara a Jesús. Y eso no fue impedimento, la multitud no fue impedimento para que Zaqueo pudiera ver a Jesús. Y al final de ese día, que nosotros lo vemos en el relato de la fiesta que Zaqueo celebra en honor a Jesús, dos personas fueron salvas. Un rico y un pobre. Pero ambos salvos por gracia de Dios. Entonces, fíjense, el texto termina diciendo que el Hijo del Hombre había venido a buscar lo que se había perdido. Y nos muestra que un ciego pobre había sido perdido, fue encontrado, y también un rico. Estaba perdido y fue encontrado. Entonces, si Jesús vino por lo que se había perdido, en el caso de Zaqueo, Zaqueo lo estaba por su idolatría al dinero. Y eso Lucas quiere que nosotros lo sepamos. No nos dice por qué razón el ciego está perdido. Algunos tal vez en algún momento le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? Respecto de una situación similar, ¿este o sus padres? ¿Cierto? Jesús manifiesta en la respuesta que él da en otra ocasión de que el problema no es ni de él ni de los padres, sino que del pecado del hombre. O sea, tenemos a un pobre que está perdido simplemente por haber nacido en pecado igual que todos nosotros. Y Zaqueo, teniendo una cierta posición social dentro de una ciudad que anhelaba tener posición social, estaba igual de perdido que el ciego. Estaba igual de perdido y de una u otra forma era tan pobre como ese ciego. No había riqueza en el corazón. Entonces nosotros estamos aquí frente a un encuentro de salvación entre un idólatra perdido y Jesús, particularmente en el texto que nosotros leímos. Entonces veamos cómo ocurre este encuentro. Yo creo que el tema para nosotros nos ayuda bastante a entender el texto de esta forma. Primero, ¿cómo ocurre este encuentro de salvación entre un idólatra perdido y Jesús?
fíjense ustedes que no importan ningún tipo de obstáculos. Son los primeros versículos que nosotros leemos. ¿Por qué? Jesús había dicho en la historia del joven rico de que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entrara en el reino de los cielos. Aquí un pequeño paréntesis. Ciertamente para nosotros meter un camello en el ojo de una aguja es algo imposible, ¿cierto? Totalmente imposible. Pero aguja, el ojo de la aguja, se le llamaba un tipo de puerta en el arco de la puerta de la entrada a la ciudad. ¿Ya? No nos olvidemos cómo eran las estructuras de las puertas de entrada a la ciudad. ¡Pum! Y las puertas de la ciudad siempre estaban cerradas. Pero todas las puertas tenían una puerta para tránsito humano. ¿Sí? Porque cuando venían comerciantes o cuando venían otros reyes, abrían las puertas de la ciudad para recibir. ¿Ya? Alzado puertas vuestras cabezas, dice el Salmo, para que entre el Rey de la Gloria. Es la misma idea, las puertas de la ciudad se abren. Pero esa puerta no se abría porque venía simplemente una persona. Esa puerta tenía una puerta pequeña y a esa puerta le llamaban el ojo de la aguja. Igual es difícil meter un camello por ahí. Porque era una puerta para tránsito humano. ¿Ya? Entonces, y aparte de eso, los camellos cuando cachan que no van a pasar por un lugar, son súper tercos, son como los burros, como las mulas. Entonces trata de meter un camello por ese lugar. Es difícil. Aparte que iban cargados con cosas. Los ocupaban como animales de carga. Entonces, no es la aguja para coser, ¿ya? Sino que tiene que ver con eso que ellos llamaban el ojo de la aguja. La aguja y el ojo de la aguja. ¿Ya? Pero aún así, era muy difícil. Por eso Jesús dice, es imposible. Sino que él dice, es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja a que un rico pueda entrar en el reino de los cielos. Ese ya era el primer obstáculo. Zaqueo era rico. No nos olvidemos de ese detalle. Zaqueo era rico. Entonces fíjense que este ya es el primer gran obstáculo de Zaqueo para poder acercarse a Jesús. O para que exista esto que denominamos acá como un encuentro de salvación entre un idólatra y Jesús. Entonces, tenemos a Zaqueo acá, pero hay otros obstáculos que nosotros necesitamos considerar también en esta historia de salvación. Lo primero es el obstáculo de la profesión de Zaqueo, en el versículo 2. El versículo 2 dice que Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos. ¿Ya? Fíjense que Zaqueo era parte de un sistema piramidal de robo resguardado por el ejército romano. ¿Por qué? Porque el imperio, fíjense en la forma en que recaudaba impuestos. Para nosotros hoy en día, recaudación de impuestos es boletas, servicio de impuestos internos y llorando las boletas y fiscalización. ¿Ya? Pero en el tiempo del Imperio Romano arrendaba las zonas al empresario que más plata colocara. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿cómo funcionaba esta cuestión? Todo lo que esa persona tenía que hacer, ese empresario tenía que hacer, era sumar personas sin escrúpulos, ¿ya? Totalmente sin escrúpulos, para lograr el monto del subarriendo que ellos ponían. Supongamos que el arriendo costaba 1.000, ¿sí? Entonces ellos decían, ok, vamos a subdividir esto en unas 5 zonas, ¿ya? O vamos a ponerle ya 4 zonas de 250 para poder alcanzar los 1.000. Entonces no le pedían 250, porque ellos ya habían pagado 1.000 por la zona. Cada zona valía 400, para poder tener al final del día un margen de 200, ¿cierto? No, perdón, de 600. 4 por 4, 16, ¿cierto? 600. Entonces, la forma de hacerlo era esa. Y alguien decía, ya, yo tomo esa zona por 400, voy a pagarte los 400. Si lograbas los 400, los primeros 5 días del mes, el resto era tuyo. Daba exactamente lo mismo. Había que cumplir con la cuota. Y era por esa razón de que la gente odiaba tanto a los recaudadores de impuestos, porque no se saciaban nunca. Ya habían pagado la cuota que les correspondía pagar por impuestos, y era por esa razón de que ellos eran tan fijados con cuánto debía cada persona. ¿Por qué? Porque había que ver hasta qué punto yo podía sacarle más plata a veces. Porque era plata para mí, no era plata para el imperio. Al imperio ya le habían pagado. No era que el imperio se enriqueciera, el imperio se enriquecía
imperialmente, abarcando más territorio, pero no preocupado de que Juanito, Pepito, eso lo veían estos otros mercenarios, ¿ya? Y lo que hacían ellos era justamente recortar lo más posible y para arriba todos ganaban. Por eso es un sistema piramidal, ¿ya? Así que los primeros en inventar el sistema piramidal fueron los romanos. Entonces fíjense, un publicano, que es lo que nos presenta la Biblia, para poder hacer esto ciertamente su religión mala, ¿ya? Religiosamente penca. Y por otro lado, para extorsionar a la gente de su propio país, patriotas no eran, ¿ya? O sea, era como raro en lo que nosotros hoy en día entendemos por un empresario patriota. No, estos locos eran empresarios y patriotas no tenían nada, cero. Lo único que les interesaba a ellos era el dinero, la ganancia. Entonces, fíjense, ese era un tremendo obstáculo para este encuentro entre un idólatra pecador y Jesús. Ahora, lo interesante es que el nombre Zaqueo significa puro, ¿ya? Y no solamente puro, sino que también justo. Eso significa el nombre Zaqueo. Entonces, fíjense, Zaqueo, considerado inmundo por sus compatriotas, era puesto en lugar de las prostitutas. Está inmundo, ¿ya? Nadie quería juntarse con ellos. Y por otro lado, si significa también justo, de justo no tenía nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente llevaba a todos sus cosanguíneos al límite del cobro de impuestos, ¿sí? Entonces la gente terminaba a veces entregándole posesiones. Págate con esto, con un barco, págate con un terreno. Y ellos se iban enriqueciendo de tal manera que jamás estaban satisfechos. O sea, era muy común eso, ¿sí? Entonces fíjense, este hombre, este publicano, era tremendamente odiado por la gente. Entonces espiritualmente tiene que ser una persona súper infeliz. Totalmente infeliz, necesitado, insatisfecho, en fin, incompleto, perdido. Por eso nosotros hablamos de que estaba perdido. ¿Perdido en qué cosa? En su idolatría. ¿Por qué? Porque tenía dinero, pero no tenía paz. Era rico, pero no era feliz. Esas cosas no han cambiado mucho. No han cambiado mucho. El segundo obstáculo que nosotros vemos está en el versículo 3, que dice que era de baja estatura, ¿sí? Craig Kenner, nuevamente, este erudito del Nuevo Testamento, plantea que para los estándares de la época, Zaqueo no alcanzaba el 1,5 metros. O sea, era chico, ¿ya? Era realmente de baja estatura. Yo me podría sentir grande al lado de Zaqueo, ¿sí? Y ellos hacen los cálculos en base a qué? En base justamente a la estatura promedio de las personas de ese tiempo. Y que Lucas, que fue una persona que investigó detalladamente todas las historias del Evangelio, haya puesto que era de baja estatura, es porque realmente Zaqueo era de baja estatura, ¿ya? Entonces fíjense, el hecho de que el texto destaque esto es porque es realmente relevante, o sea, no pasaba inadvertido, ese es el punto, ¿ya? Y ahí, fíjense, una persona rica que buscaba tener cierta reconocimiento en la sociedad, era reconocido, pero por su estatura, que era pequeño. Aparte del reconocimiento negativo que tenía por su profesión, que era recaudador de impuestos. El tercer obstáculo que nosotros vemos acá es la multitud. Había hablado ya de eso. También está ahí mismo en el versículo 3. Porque la multitud siempre fue un obstáculo para poder ver a Jesús, en todos los casos. Lo vimos con el ciego, con la mujer del flujo, pasa exactamente lo mismo. Las multitudes están ahí siempre generando algún tipo de obstáculo, y también fue para Zaqueo. De hecho, la misma multitud menciona en el versículo 7, fíjense bien, que murmuró en contra de Jesús por haber ido a alojarse a la casa de Zaqueo. Pero fíjense un detalle, ni a Zaqueo ni a Jesús le importó lo que la gente dijera, ¿ya? Por lo tanto, nosotros estamos frente a una historia de redención, a pesar de estos obstáculos. Y el otro obstáculo y último que nosotros vemos acá está en el versículo 4, ¿ya? Porque Zaqueo se sube a un árbol. ¿Y por qué es un obstáculo el árbol? Porque no nos olvidemos que era chico, ¿ya? La Biblia no nos habla de que haya tenido algún tipo de enfermedad o algo parecido, así que no podemos nosotros agregar nada al texto, pero sí una persona de baja estatura
le es difícil treparse. Ahora, un detalle, el sicómoro es un árbol que permite ser trepado, ¿ya? Por la forma que tiene. Es un árbol que tiene ramas bajas y anchas, ¿sí? Es distinto, si ustedes buscan sicómoro en internet, van a encontrar un sicómoro que es un árbol muy alto, ¿ya? Parecido como un ficus, ¿sí? Muy alto, de ramas más delgadas y todo. Este en particular no, ¿ya? Es un tipo de árbol bajo, pero es muy frondoso y eso igual es extraño. ¿Por qué? Porque estamos en una zona desértica. Y el sicómoro frondoso, como el que nos menciona la escritura acá, necesitaba ser regado todos los días. Así que para que se fijen ustedes la riqueza que había en Jericó, como va a perder agua echándole a los sicómoros. Y estaba en el camino, ¿ya? Y estos mismos eruditos han descubierto que en esos caminos habían alamedas de sicómoros para poder refrescar a los viajeros, ¿ya? Entonces, fíjense la asociación. Un rico subiéndose a un árbol que a todos les costaba dinero mantener, ¿ya? Pero se sube en ese árbol y es muy interesante. ¿Por qué? Porque Zaqueo también aquí es divertido esto porque dice que Zaqueo corrió, fíjense bien, corriendo adelante se subió a un árbol. Eso también era considerado indigno para un adulto, correr, ¿ya? Había que subirse los refajos y correr, ¿ya? Y más encima pata corta. Entonces no era fácil para Zaqueo correr. Y trepar un árbol, o sea, más indigno todavía. Aquel que era digno por lo que tenía, todos esos obstáculos fueron superados por una necesidad. Zaqueo necesitaba ver a Jesús. La Biblia no nos dice cuál era la necesidad, pero la va revelando luego después. Ahora, segunda cosa, yo dije que lo primero es que para el encuentro de salvación entre el idólatra y Jesús, no importaban los obstáculos, los vemos ahí, vimos los obstáculos y que finalmente Zaqueo supera todos esos obstáculos. Y lo segundo es el hecho de que Jesús realiza toda la obra. Es Jesús el que hace todo. Como en toda obra de la redención, es Jesús el que hace todo. Fíjense. En el versículo 5, Jesús vio a Zaqueo antes que Zaqueo viera a Jesús. Dice que Jesús llegando allí levantó la vista y vio a Zaqueo y le habló, ¿ya? No dice que, al contrario del ciego que comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, Zaqueo probablemente ni siquiera sabía cuál de todos esos hombres era Jesús. Pero Jesús sí sabía quién era Zaqueo. Y esto es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, quien tenía la capacidad de poder reconocer a las personas por su nombre sin conocerlos, eran profetas. Porque al final de cuentas era Dios quien les revelaba. Entonces fíjense en ese detalle. En la ciudad donde había muchos religiosos, muchos profetas, muchos sacerdotes, ¿sí? Todos rechazaban, por un lado, ignoraban al ciego y por otro lado, trataban de hacerle el quite a Zaqueo. Zaqueo se encontró una buena pega, sí, porque el que mandaba a extorsionar era a los recaudadores de impuestos, a los Mateo, ¿ya? Mateo como recaudador de impuestos, este era jefe de estos locos, ¿ya? O sea, la mascada de él era mucho más grande que la del propio Mateo. Pero Jesús ve a Zaqueo antes que Zaqueo vea a Jesús. Y esto es muy interesante porque Jesús siempre vio a la gente. Jesús fue el que vio a Mateo, allí recaudando los impuestos. Jesús vio a Natanael. Siempre Jesús es el que nos ve primero. Amén. Y por eso entonces nos llama. Lo segundo, Jesús le plantea un asunto urgente en la parte B del versículo 5. Date prisa y desciende. Esos son actos con los cuales urge a Zaqueo. Bájate ahora, ¿sí? Fíjense que eso tiene un detalle. ¿Por qué? Porque era ese día, no era otro día. Ese era el día de la salvación de Zaqueo. Ese era el día de la salvación de Bartimeo, suponiendo que estos dos textos coinciden en el mismo ciego, en el mismo lugar. Pero el ciego ahí de Jericó era ese día, el que tenía que gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque Jesús no iba a regresar a Jericó. Jesús estaba camino a su crucifixión, ¿ya? Ah, sí, pero Jesús resucitó. Sí, resucitó y el Evangelio se iba a propagar igual. Pero el encuentro personal con Jesús tenía que ser ese día, en ese momento y en ese lugar, no en otro momento. Y es Jesús el que le dice: desciende, bájate, rápido, ¿ya? ¿Por qué? Porque es Jesús el que está llevando a cabo toda la obra. Lo tercero que vemos allí, en la tercera parte del versículo 5, es que es Jesús el que quiere tener comunión con Zaqueo.
Fíjense que la expresión debo quedarme en tu casa, con esa expresión Jesús le dice a Zaqueo que Jesús lo había planificado así desde antes de llegar a Jericó. Antes de Jesús poner un pie en Jericó, sabía que se iba a quedar en la casa de Zaqueo. Y fíjense, a Jesús no le importó tampoco la murmuración del pueblo. Jesús estaba acostumbrado a que le dijeran bebedor y comedor. No tenía problema Jesús con eso. ¿Por qué? Porque Él lo declara al final. Vine a buscar a los que están perdidos. ¿Ya? Vine a esos a buscarlos. Entonces, fíjense, Jesús había pasado por Jericó solamente a salvar a un pobre mendigo y a un rico mendigo. Ambos mendigos. Ambos con necesidad. Y Jesús fue hasta Jericó solamente para eso. Ambos eran necesitados de amor real, eran necesitados de aquello que nadie les podía dar, que era cariño, afecto, compasión, misericordia. Ni Zaqueo ni el ciego tenían aquello, pero Jesucristo sí se los quería dar. Y es interesante porque uno recibía limosnas, mientras el otro recibía coimas. Pero ambos estaban tan necesitados de afecto, carentes, pobres. Esa era la realidad. Entonces fíjense, los dos igualmente pecadores, los dos igualmente pobres, los dos igualmente necesitados de la gracia salvadora de Jesús. Y Jesús sale al encuentro de ambos pobres, un pobre sin plata y un pobre con plata. ¿Para qué? Para poder transformar la vida de esas personas. Y lo tercero que nosotros vemos acá, de cómo ocurre este encuentro este encuentro de salvación entre un idólatra perdido y Jesús, son las expresiones de la salvación que el texto nos presenta. Zaqueo salvado de su idolatría. Jesús está hablando de idolatría en este caso en particular, porque había hablado de la idolatría del corazón del joven rico. Muestra cómo Él salva al pobre, pero vuelve al rico. Y manifiesta que, a pesar de que es difícil que un camello pase por el ojo de una aguja, no es imposible que un rico entre en el reino de los cielos. Es difícil. ¿Pero es difícil por qué? Por la idolatría. Porque aman demasiado el dinero. Y es por esa razón de que el ejemplo de Zaqueo es el mejor ejemplo para hablar de la salvación de la idolatría del dinero. A diferencia del joven rico, que tal vez nosotros podríamos usar el texto para decirle a la gente, entrega tus bienes. De hecho, muchas iglesias es así. Para que no seas como el joven rico, entrega tus bienes. Y ojalá que lo entregues en la cuenta del pastor. ¿Ya? Pero Jesús está mostrando que hay salvación para esas personas también. Jesús nos muestra tres evidencias. La primera en el versículo 6, y tiene que ver con la prontitud en bajar y la alegría en recibir la noticia. Fíjense que la alegría se expresa aquí en el texto de manera tal que la manifiesta como una gratitud, es más allá que alegrarse, es una gratitud por lo recibido inesperadamente. El texto usa una palabra en particular del griego que justamente manifiesta de que hay va más allá de simplemente estar contento. El personaje Jesús va a ir a mi casa, tiene que ver con lo que Jesús le estaba dando. Es gratitud, es una retribución de gratitud lo que hace Zaqueo. Y con esta expresión, o con esta forma, este tema de bajar, Zaqueo no solamente le estaba abriendo las puertas de su casa, sino que también le abre el corazón por completo a Jesús. Pero le abre su corazón porque había sido abierto por Jesús. Es muy interesante. Jesús no llega a un canje con él, sino que Jesús le abre el corazón y él entonces lo termina abriendo por completo. Porque Jesús es el que abre nuestros corazones. No somos nosotros que tenemos una llave por dentro y lo abrimos si queremos o no. Él viene y nos da lo que necesitamos. Nos rompe cualquier tipo de candado que tengamos en la puerta de nuestro corazón. Y lo abre y entra. Entonces no solamente entró a comer con Zaqueo en su casa, entró a comer con él en su corazón, en su vida. Y por esa razón Zaqueo está grato. A pesar de los obstáculos, a pesar del que dirán, Jesús fue a rescatar a Zaqueo de su idolatría. Y eso genera alegría y gozo en el corazón de Zaqueo. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Por un corazón transformado, que sería esta segunda evidencia de la salvación. Versículo 8. En la primera parte del versículo 8, el encuentro con Jesús
transformó su forma de vida. Fíjense que es una gran señal de conversión. Amor, generosidad y disposición de dar. Fíjense lo que dice Zaqueo en la primera parte del versículo 8. Dice, pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. ¿Ya? Fíjense que él toma una decisión no para ganar algo, porque ya lo había ganado. Había ganado a Cristo. O sea, no es aquí un canje, voy a dar esto para ver si tú me amas. No, tú me amaste, por lo tanto yo doy. Hay una transformación en la vida de Zaqueo. Entrega la mitad de sus bienes no para ganar algo, sino porque en Jesús ya lo había ganado todo. ¿De qué valían las riquezas si tenía ahora Jesús? Entonces, ¿qué hace Zaqueo? Entrega la mitad de los bienes. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la otra mitad se quedó con él. Y de esa mitad, nosotros vemos la tercera señal de su arrepentimiento, que es justamente el arrepentimiento y la restitución, que es la segunda parte del versículo 8. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Fíjense que el esquema de cobro de impuestos estaba tan arraigado en el corazón de Zaqueo que no lograba ser consciente 100% de aquello de lo que había robado. Entonces él dice, si en algo robé, era evidente que había robado. Pero estaba tan arraigado su pecado en él, que él reconoce el pecado, pero no sabe cuánto. O sea, iba a ser necesario ir a la tabla Excel y sacar las cuentas. Pero estaba dispuesto. Y eso es una señal de arrepentimiento. Está arrepentido. Está dispuesto a restituir mucho más de lo que la propia interpretación de la ley de los fariseos decía. Porque lo que los fariseos decían era que había que restituir al doble. ¿Ya? La interpretación. Ahora, el texto en sí habla justamente de casi una ley de ojo por ojo y diente por diente. De hecho, Jesús en algún momento dice así, habéis oído decir ojo por ojo, diente por diente. ¿Ya? Pero Jesús viene a transformar de tal manera el corazón de Zaqueo, que Zaqueo, de la mitad con lo que se quedó, dice, ahora voy a restituir. Imagínense a cuánta gente le robó. No sabemos si Zaqueo se empobreció con esto. La Biblia no dice nada de eso. Tampoco dice que siguió a Jesús como otro de sus discípulos. Y eso es muy interesante, porque nosotros tenemos, al final de cuentas, dos recaudadores de impuestos salvos por Jesús. Mateo, que siguió a Jesús hasta la muerte, y Mateo final muere por causa de Cristo, pero Zaqueo no. Y lo más probable, por cómo corta la historia, Lucas, es que Zaqueo haya sido el recaudador de impuestos más justo de toda la región. Probablemente fue mucho más rico después de esto. Porque la gente dijo, hay un cobrador de impuestos que no cobra más allá de lo que deberíamos pagar. Cobra lo justo. ¿Por qué? Porque vemos arrepentimiento y restitución en el corazón de Zaqueo. Es su vida transformada. Y él era cobrador de impuestos. Jesús no le dije a Zaqueo, ven y sígueme. Verbalmente. Pero ciertamente siguió a Jesús en todo. Y se transformó en un hijo de Dios que lleva el reino de Dios a la ciudad. ¿A qué ciudad? Jericó. A una ciudad fronteriza, a una ciudad con aduana, a una ciudad donde se podía ganar mucho. Pero en su mente ya estaba que él tenía que vivir con lo justo. Y el resto, ayudar al prójimo como decía la ley del Señor. Y eso es muy interesante porque el Evangelio nos lleva a cumplir la ley. Amén. El Evangelio nos transforma y donde la ley es pesada para nosotros, Cristo cumple. Pero en todo lo demás nosotros tenemos ahora la libertad del corazón de poder cumplir con la ley del Señor. ¿Qué es lo que pasa aquí con Zaqueo? Entonces fíjese, si Zaqueo tenía las riquezas como un fin último en su vida, como su razón de ser, como su seguridad para los tiempos más difíciles, esta señal muestra que su confianza ahora está nuevamente en Dios. Está nuevamente en Dios. ¿Por qué? Porque es reconocido como hijo de Abraham. Este hijo de Abraham. Y Dios proveyó todo para Abraham, Isaac, Jacob y toda la descendencia. Por lo tanto, Zaqueo ya no luchaba con guardar para sí, sino que simplemente reconoce con esto que su proveedor no es el sistema de impuestos, sino que su proveedor es el Señor. Amén. Hermanos queridos, nadie reconoce el pecado de la avaricia. Ninguno de nosotros. A mayor o menor medida, todos pecamos en esto. Algunos más, otros menos, pero todos pecamos en esto, en el pecado de la avaricia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos muchos los que podemos tal vez llegar a caer en fundamentar nuestra identidad y fundamentar nuestra seguridad
en la cantidad de dinero que tenemos en la cuenta. Y tratamos de cuidarlo allí. Y esto, ojo, no escapa incluso de las propias instituciones e iglesias. He conversado con amigos, pastores, presbíteros de otras iglesias, donde dicen, no sabemos por qué la iglesia está amasando tanto la plata. Hay 60, 80 millones de pesos en una cuenta y nadie las usa. Entonces, no es solamente un pecado individual, también es un pecado colectivo de la iglesia. No es que tenemos que tener por si acaso algo pasa. Hermanos queridos, somos hijos de Dios, del dueño de todo. Nada va a faltar. Él lo prometió. Si el Señor es mi pastor, nada me falta. No hay necesidad de absolutamente nada. O dicho de otra forma, si el Señor es mi pastor, lo que no tengo es porque no lo necesitamos. Amén. Y ese es uno de los llamados que nos invita la historia de Zaqueo. ¿Por qué? Porque Jesús ya salió a nuestro encuentro. Él ya salió a nuestro encuentro. Y si Zaqueo se arrepintió, abandonó su idolatría al dinero para volver a confiar en el Señor, nosotros también podemos. Zaqueo era un hombre común y corriente. No es un gran héroe de la fe para que nosotros nos distanciemos diciendo, no, que estamos hablando de Salomón, de este, del otro, de David, de Jeremías, de Isaías. No, estamos hablando de Zaqueo. Un hombre común y corriente. Pero fíjense que lo que hace Zaqueo con todo esto es acercarse a este Dios que lo salió a buscar, a Jesús que lo salió a buscar. Y Jesús le devuelve a Zaqueo todo lo que su pecado le había quitado, que es la convicción de que es un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios, Zaqueo. Eres un hijo de Dios, tú que también acumulas. Eres un hijo de Dios, pero arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de estar amasando dinero que no te sirve para nada. No guardes aquí, guarda allá, guarda en los cielos, donde no hay ni problemas económicos, ni pueden haber corralitos. En el caso de Argentina, hace poco tiempo conocimos la misma situación de gente que perdió todos sus ahorros. ¿Por qué? Porque todos lo fueron guardando en lo que supuestamente era seguro. Nada es seguro en esta tierra. Amén. Solamente hay seguridad en el Señor. Entonces, no importan los obstáculos que pueda haber en nuestra vida, lo que hemos hecho. No importa el estado en el que nos encontramos, no importa lo que diga la gente, Jesús sale a nuestro encuentro. Amén. Esa es la primera verdad. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque quiere llamarnos a una relación dentro de su familia, que es la iglesia. Es dentro de la iglesia donde nosotros vamos a poder darnos cuenta quién necesita, para poder nosotros entonces ser generosos y entregar y dar. Jesús coloca a Zaqueo como hijo de Dios nuevamente. Es hijo de Abraham. Es allí, en la comunión, en la comunidad. En ese lugar nosotros podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque dentro de la comunidad el Señor nos transforma, podemos abandonar nuestro pecado y nuevamente, y cada domingo, proclama, Cristo Jesús en medio de la iglesia, proclama nuestra verdadera identidad. Amén. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Gracias, Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por habernos hecho hijos e hijas de Dios. Gracias por habernos llamado a una relación contigo. Y te pedimos, Padre, que por el poder de tu Espíritu, la obra de Cristo se haga evidente en nosotros. Oh Señor, líbranos de la idolatría a algo que es bueno, como el dinero. Nos ayuda, Señor, a poder adquirir los bienes que necesitamos, los alimentos que necesitamos. No podemos demonizar el dinero, pero sí, Señor, cuida y guarda nuestro corazón de no caer en la tentación de hacer del dinero un ídolo. Oramos, Señor amado, con gratitud en nuestro corazón, porque nos has hecho libres. En Cristo Jesús oramos. Amén.